Hola a todas y a todos. Vamos a iniciar esta lección sobre salud mental e historia cultural de la psiquiatría, que tiene como objeto fundamental mostrar cómo la reflexión histórica puede servir para pensar el presente en salud mental. En primer lugar, vamos a hacer algunas consideraciones sobre lo que es la historia cultural en general. La historia cultural, lo primero que habría que decir es que no es una rama de la historia, como la historia política o como la historia económica, etcétera, sino que es un intento de atravesar, que tiene una diversidad conceptual y metodológica importante y que de alguna manera intenta dialogar con otra serie de disciplinas como la antropología, como la sociología, como la crítica literaria, como los estudios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? También decir que en el ámbito de la historia cultural hay como varias tradiciones historiográficas nacionales. Por ejemplo, en Gran Bretaña destaca la Escuela de Birmingham, en la que la historia cultural se asocia en muy buena medida con los estudios culturales. En Alemania, la Escuela de Frankfurt se va a ligar más al estudio de las industrias y producciones culturales, en eso que se ha dado en llamar la cultura de masas, o en Francia, la French Theory, es decir, estaría más ligada a la sociología de la cultura y a la cuarta generación de la escuela de Annales. Hay autores, tanto franceses como británicos, como Chartier o como Burke, que van a hablar precisamente de una historia cultural de lo social, que es en buena medida lo que a nosotros más nos interesa. Precisamente este autor, Chartier, habla o define de alguna manera que la historia cultural aborda el estudio de las representaciones y los imaginarios junto con el de las prácticas sociales que los producen y que también se ocupa de los modos de circulación de los objetos culturales. En buena medida, la experiencia o representación permiten captar la mediación simbólica, es decir, la práctica a través de la cual los individuos aprenden y organizan significativamente la realidad social. Bueno, este marco de historia cultural general, planteado de manera muy breve, nos permite enlazar con la aplicación de esta historia cultural al mundo de la medicina, a la historia de la medicina. A finales de los años 80, Charles Rosenberg publica este libro, un libro sobre historia cultural de la medicina, en la que define la enfermedad como un peculiar repertorio generador de construcciones verbales que reflejan la historia intelectual e institucional de la medicina, un aspecto de la política pública y la legitimación potencial de esta, un elemento potencialmente definidor de roles sociales, una sanción de normas culturales y un elemento estructurador en las relaciones médico-paciente. Es una definición un poco abigarrada, pero que me parece que recoge en buena medida muchos de los elementos que a nosotros nos preocupan. Esto enlaza también con el hecho de que la enfermedad, cualquier enfermedad, sea somática o mental, en el fondo es una construcción social. Y nos dice Rosenberg que la enfermedad no existe hasta que hemos acordado su existencia al percibirla, nombrarla e intervenir sobre ella, ¿no? Los trabajos de Rosenberg me parecen muy importantes en la línea en la que intento dirigir esta intervención, y quería citar también a un historiador de la medicina española, López Piñero, que al hablar de la historia social de la medicina plantea precisamente que la tarea de ese historiador social consistiría en primer término en el estudio de la salud y las enfermedades como estados de la vida humana de todas las épocas y culturas, teniendo en cuenta plenamente la condición al mismo tiempo biológica, social y personal del hombre. Esto significa, dice López Piñero, analizar las enfermedades como fenómenos sociales, condicionados por estructuras socioeconómicas e integradas en patrones socioculturales concretos, y también como vivencias personales existentes en cada situación histórica. Es decir, me parece que también es una definición bastante ajustada que permite plantearnos lo biopsicosocial, de lo que se habla siempre, pero entendiendo que lo bio no solamente es lo biológico, que lo es naturalmente, sino también lo biográfico, es decir, las vivencias, las experiencias personales, que precisamente en el ámbito de la salud mental tienen tanta importancia.
Si pasamos plenamente a la historia de la psiquiatría o de la salud mental, sí me gustaría plantear otra idea que proviene de un historiador de la medicina, George Rosen, también a finales de los años 60, es decir, anterior a lo que hemos estado explicando hasta ahora, cuando dice que el estudio histórico del enajenado mental se debe llevar a cabo teniendo siempre en cuenta el clima emocional e intelectual que prevaleció en cada periodo, los factores sociales, políticos e ideológicos que han influido en la teoría y en la práctica psiquiátrica y el grado en que los problemas cruciales, como el definir la locura y separarla de la cordura, se ha formulado en contextos organizados según dimensiones morales, teológicas, legislativas y sociales, más que en términos médicos. Esta frase o esta idea me parece muy importante porque permite entender la locura no solo en términos médicos, sino en términos culturales, ¿no? Donde se atraviesan una serie de elementos que se salen de la jurisdicción médica o de la jurisdicción científica. Aquí quería traeros también estas tres obras que de alguna manera inician todo este pensamiento de historia crítica y de historia sociocultural de la psiquiatría. Por un lado, la historia de la locura en la época clásica de Foucault, el mito de la enfermedad mental de Thomas Szasz o finalmente los asilos, los internados de Goffman. Son tres obras pioneras en este tipo de acercamientos. Se publicaron las tres en 1961. 1961 fue también el año en el que Basaglia llega al manicomio de Gorizia, iniciando todo ese proceso de reforma italiano tan importante y tan emblemático en todo el pensamiento sobre la reforma en salud mental. Otra cuestión que tiene que ver con la historia cultural de la psiquiatría tiene que ver con el desajuste que muchas veces existe entre los discursos y las prácticas, ¿no? Es decir, hay un desajuste que es bastante evidente cuando uno estudia las fuentes, un desajuste entre lo que los psiquiatras dicen o dicen que hacen en sus tratados, en sus congresos, en sus revistas, y lo que realmente hacen en la clínica, hacen en las instituciones. Y en este sentido, confrontar estas obras más teóricas con los archivos clínicos, con las historias clínicas de los pacientes, nos permite analizar este tipo de desajustes. Y, de alguna manera, también problematizar el éxito de las políticas de control social en la medida en que muchas veces, aunque sobre el papel esté muy clara esa relación entre psiquiatría y control social, muchas veces la incapacidad de las élites o las dificultades estructurales reales para llevar a cabo determinadas reformas son muy evidentes. Y finalmente, otro elemento importante en el ámbito de la historia cultural sería la identificación de las resistencias de los propios pacientes, ¿no? Los procesos de negociación y de resistencia en la que se puede valorar bastante bien la confrontación entre el saber experto, entre lo que dicen los expertos y las resistencias de los propios pacientes, que también generan otro saber, aunque sea un saber considerado profano. Dentro de la historia cultural de la psiquiatría, la mejor manera, me parece, que he encontrado de formulación de la misma, es la que hace Jan Goldstein en dos obras muy importantes, me parece, una Consolar y clasificar y otra El yo postrevolucionario. Jan Goldstein es una historiadora norteamericana muy influida por Foucault, que plantea que para hacer una historia cultural de la psiquiatría es necesario fijarse o hacer una especie de historia intelectual, es decir, analizar la construcción, la evolución, institucionalización de los discursos y los conceptos psiquiátricos, entendiendo esos conceptos, los síntomas, etcétera, como objetos culturales. También entraría dentro de este ámbito global de la historia cultural una historia social en la que se analicen las estrategias profesionales y las retóricas de legitimación de la medicina mental en la construcción de culturas profesionales.
Y finalmente una historia política en la que se estudie la relación entre las teorías y las prácticas psiquiátricas con los intereses de poder y fundamentalmente con la cultura hegemónica o, como decía antes, con sus resistencias, ¿no? A partir de ahora, entonces, lo que voy a hacer va a ser poner una serie de ejemplos, de estudios de caso, que van a poner en evidencia este tipo o con las que voy a intentar demostrar este tipo de acercamientos. En primer lugar, quería comentar un artículo de Georges Lanterilorat. Georges Lanterilorat fue un psiquiatra e historiador de la psiquiatría francés muy importante, que publicó en Annales, en una revista de historia general, en el año 72, un artículo muy importante y muy influyente, donde hace un análisis histórico de la cronicidad en la psiquiatría francesa moderna. El término de cronicidad, el concepto de cronicidad, como sabéis, es fundamental en el momento actual en el debate sobre salud mental, y lo que plantea Lanterilorat es que en un momento en el que el manicomio cambia de conceptuación, es decir, el manicomio en un primer momento, cuando surge a finales del XVIII y fundamentalmente a comienzos del siglo XIX, el manicomio es entendido como una institución terapéutica, ese espacio en el que aplicar el tratamiento moral. Pero en los años centrales del siglo XIX el manicomio va a perder esa capacidad terapéutica precisamente por el fracaso del tratamiento moral y se va a convertir en buena medida en un depósito de incurables, donde la somatización, la cronicidad o el nihilismo terapéutico van a caracterizar este tipo de instituciones. Y en el ámbito del saber psiquiátrico van a aparecer nuevos conceptos psicopatológicos, como la degeneración, como la demencia y sobre todo como el delirio crónico. El delirio crónico, nos explica Lanterilorat, que no tiene un origen, digamos, de desarrollo del saber psicopatológico sin más, sino que aparece como un condicionante económico del mantenimiento de las instituciones. Así, nos dice Lanterilorat, dice, hemos de reconocer que en aquella época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, se tomaron las propias condiciones de posibilidad de la vida económica de los asilos por datos específicos de patología mental. La mayoría de los pacientes se encontraban internados en instituciones que no podían subsistir si ellos no permanecían hospitalizados durante largo tiempo. Esta condición se ocultó y el saber teórico vino a afirmar en su lugar que la cronicidad es una característica consustancial a los trastornos psiquiátricos. El conocimiento doctrinal reemplazó y encubrió así las condiciones concretas que a la vez la hicieron posible y la determinaron. Es decir, en un momento en el que los manicomios debían autoabastecerse y autofinanciarse, el hecho de que los pacientes desarrollaran trabajos en sus granjas o en sus talleres, etc., produciendo una serie de elementos, de productos que luego podían ser vendidos, exigía una cierta capacitación, una cierta habilitación de los pacientes, que si se les daba de alta, tenían que enseñar nuevamente o desarrollar esas habilidades a los nuevos pacientes, y en este sentido como que no convenía demasiado que determinados pacientes se fueran de alta muy pronto, y a partir de ahí surge, desde un punto de vista absolutamente económico y sociocultural, el concepto de cronicidad, ¿no? Así lo explica Lanterilorat de una manera, a mí me parece bastante brillante. Bueno, los asilos para locos, entonces, pueden ser considerados como espacios terapéuticos, claro está, también como laboratorios sociales, también como espacios de exclusión, y de manera importante, o al menos para la clase de hoy nos interesa más, serían como espacios de observación. Y aquí tenemos el espacio de observación. Me parece interesante constatar algunos ejemplos. Por ejemplo, Kraepelin, uno de los grandes padres de la psiquiatría, es destinado al manicomio de Dompar, en Estonia. Kraepelin habla alemán, naturalmente, pero desconoce los dialectos de la zona, y entonces no puede hablar con los pacientes.
no puede hablar con los pacientes, los observa a lo largo de, bueno, de un determinado tiempo de evolución y en esas condiciones de observación, Kraepelin desarrollará toda su nosografía, la nosografía krepeliniana, que luego tanto éxito tuvo. Algo diferente ocurre con Magnan. Magnan es un psiquiatra francés que trabaja en el Buró de Admisión de Santa Ana, en París, en una institución en la que llegaban los pacientes, los observaba durante 24 o 48 horas y en función de su evolución les daba de alta o les derivaba a los manicomios de la provincia, de la Sena Inferior, ¿no?, en París. Es decir, Magnan, sus condiciones de observación eran muy diferentes, no podía seguir a los pacientes en su evolución durante mucho tiempo y por eso su proyección teórica, sus libros, su producción teórica, como digo, se queda en la descripción de los delirios, es decir, sus condiciones de observación le impedían establecer una nosografía como la que desarrolló Kraepelin. Otro ejemplo puede ser el de Clérambault, trabajando en la enfermería especial de la Prefectura de Policía, precisamente en unas condiciones de observación que le permitieron describir el automatismo mental como es sabido. Es decir, el espacio terapéutico, el espacio de observación, el espacio terapéutico en general, que puede tener varias características, puede ser cerrado o abierto, puede ser de observación o de escucha, puede ser público o privado. Si es atravesado además por la historia de la asistencia psiquiátrica, es decir, por los modelos de atención, o por la historia de la profesión psiquiátrica, es decir, por los intereses de los profesionales, nos va a permitir entender cómo se construye el discurso psicopatológico desde perspectivas culturales, profesionales, sociales, políticas, etcétera, más que en términos estrictamente médicos o estrictamente científicos. Otro ejemplo que tiene que ver con esa historia política, en este caso, es la descripción de la histeria por parte de Charcot. Charcot, un médico importante y muy conocido, describe la histeria y describe fundamentalmente los ataques de gran histeria, diciendo así, dice: parece que la histeroepilepsia no exista más que en Francia y podría incluso decirse que se ha afirmado en ocasiones que solo en la Salpêtrière es la institución en la que trabaja Charcot, como si yo la hubiera creado por la potencia de mi voluntad. Sería una cosa verdaderamente maravillosa que pudiera crear enfermos de este modo, según mi capricho y mi fantasía. Pero en realidad yo no soy más que un fotógrafo, inscribo lo que veo. Es decir, el concepto de histeria, que es muy discutido en un primer momento, se le acusa a Charcot de provocar ataques históricos por sugestión a las pacientes. Bueno, él describe la enfermedad, describe este trastorno, fotografía a las histéricas, de esas fotografías generarán una serie de grabados como estos que permite definir pues, en fin, las distintas fases del ataque histérico, la clónica, la tónica, la terminal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que esto está coincidiendo en buena medida con las apariciones en Lourdes. Las primeras apariciones en Lourdes de la Virgen en Lourdes datan de 1858 y Roma, es decir, el Vaticano, lo reconoce el milagro de Lourdes en 1862, es decir, pasa muy poco desde las primeras apariciones hasta el reconocimiento del Vaticano. Y el Vaticano siempre ha sido muy cauto con este tipo de cuestiones. Bueno, ese reconocimiento rápido tiene que ver con la pugna en Francia, en la que la Tercera República pretendía que fuera un país laico y la resistencia de la Iglesia era más que evidente, ¿no? En este sentido, Charcot, un republicano convencido, va a plantear desde su ciencia, desde el alienismo, desde la psiquiatría, va a intentar explicar estas cuestiones. Esta es una fotografía donde está Bernadette y las otras niñas, aparentemente en estado visionario, donde
Se supone que la niña está viendo a la Virgen y bueno, pues una serie de sacerdotes y de gente que está observándolas, ¿no? Esta es Bernadette. Esta es una fotografía de una de las histéricas de la Salpêtrière, ¿no? Bueno, ahí lo que está planteando Charcot es basándose y describiendo un cuadro clínico, está patologizando las visiones de Bernadette con unas motivaciones pues claramente políticas y anticlericales. Y otro ejemplo en el que podemos tener en cuenta a la hora de valorar este contexto sociocultural es la descripción de Clérambault de la pasión erótica de las ropas, de los tejidos en la mujer. Esta es una obra bastante de comienzos del siglo XX, bastante conocida, que tiene que ver precisamente con los cambios en los patrones de consumo. En los años centrales del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, surgen una serie de cambios en los patrones de consumo y aparecen los grandes almacenes. Los grandes almacenes que van a permitir describir o dar visibilidad a algunos cuadros clínicos, como por ejemplo la cleptomanía, es decir, Clérambault explicará que son mujeres cleptómanas que roban productos que están a la venta en estos grandes almacenes, y luego además describirá que un cuadro de pasión erótica en relación a los foulard, a los tejidos que roban. También hay que tener en cuenta en estos casos la propia subjetividad del observador, porque sabemos que Clérambault estaba especialmente interesado por las ropas, por los ropajes, etc., ¿no? Y ya el último ejemplo que quiero poner de aquí es la descripción de este psiquiatra o este médico estadounidense que trabaja en Nueva Orleans, en un estado del sur, en un estado esclavista, y que describe en una revista médica publicada en Nueva Orleans la drapetomanía. La drapetomanía sería esa especie de monomanía, esa especie de trastorno mental que hace que los esclavos quieran escaparse de las plantaciones. Claro, es un ejemplo evidente de racismo científico, pero también me parece que es un ejemplo de cómo la situación cultural, la situación social hace que determinadas categorías psicopatológicas o determinadas maneras de nombrar y de conceptualizar los trastornos mentales tienen que ver con estas cuestiones. En esta misma línea, Ian Hacking, que es un filósofo de la ciencia, tiene dos obras importantes, una de tema psiquiátrico, una sobre los locos viajeros y otra sobre la personalidad múltiple. Aquí lo que Hacking va a destacar es ese concepto de enfermedad mental transitoria, no en el sentido personal, no en un individuo que tiene una enfermedad mental y luego deja de tenerla, sino ese tipo de enfermedades que aparece en un tiempo y en un lugar determinado y a continuación desaparece o reaparece en otro lugar y en otras circunstancias. Él pone el ejemplo de los locos viajeros, en un momento que surge, además, es un diagnóstico, digamos, que surge en el momento en el que empiezan a aparecer los grandes viajes, las novelas de Mark Twain o de Julio Verne, y donde hay posibilidades de viajar en ferrocarril, en barco, etcétera, etcétera, ¿no? Habría que pensar si son enfermedades transitorias, como dice Hacking, o sencillamente son procesos que cambian de nombre, ¿no? Por ejemplo, el automatismo ambulatorio se acabará llamando fuga disociativa, la histeria va a desaparecer del DSM, por ejemplo, pero ahora se va a llamar trastornos disociativos y somatomorfos, o la monomanía cambiará de nombre, se le llamará delirio de interpretación y finalmente paranoia, ¿no? Es decir, bueno, hay enfermedades que aparecen y desaparecen, y hay también enfermedades que, en función del momento histórico y del contexto sociocultural, cambian de la manera de nombrarlos.
Y otro elemento fundamental en la aportación de Hacking, muy influido por Goffman, es la cuestión del etiquetado, de la posibilidad que tienen los expertos, los psiquiatras en este caso, de inventar gente, de construir personas. Es decir, la experiencia, es decir, de etiquetar a esas personas a través del diagnóstico, y el diagnóstico pues supone también o juega un papel en el proceso de estigmatización, ¿no? Inventar gente como experiencia autónoma, es decir, la relación del sujeto con su propia etiqueta diagnóstica, o también lo que llama el efecto bucle, que puede ser directo, es decir, el paciente, precisamente por el hecho de nombrarle como esquizofrénico o como psicótico, etcétera, acaba aceptando y recreando su propia condición, o un efecto bucle indirecto que tiene que ver con las prácticas institucionales, pacientes que no están en condiciones de aceptar esa condición, pero que sus cuidadores sí lo van a hacer, ¿no? Bueno, y voy terminando también con algo importante que tiene que ver con la influencia de la cultura moderna como germen de alienación, ¿no? Es decir, con el romanticismo va a aparecer, la primera mitad del siglo XIX, va a aparecer una nueva concepción del individuo, el romanticismo, el individualismo, el intimismo, lo que Sennett ha llamado la tiranía de la intimidad. Va a aparecer la introspección y la reflexividad del yo, un yo que es vivido como problemático, también el conflicto entre lo público y lo privado, y en definitiva con la modernidad, pues en fin, la transformación del estilo y del ritmo de vida, la aceleración, la inquietud, etcétera, ¿no? Todo eso supone una ruptura de tradiciones, una modificación de las relaciones interpersonales que hace que los patrones de experiencia y de conducta psicóticos se hagan socialmente visibles y sean digamos, descubiertos, ¿no? La condición histórica de la psicosis, esto es una frase de Fernando Colina, cuando habla de que la psicosis cambian a la vez que lo va haciendo a lo largo de la historia lo que entendemos por subjetividad, es decir, el sentido de la privacidad, el espacio interior o las estrategias del deseo. Y esto es importante porque nos permite identificar que a cada momento histórico le corresponde una determinada patología mental en la medida en que lo que evoluciona es la propia subjetividad del individuo. De tal manera que incluso podemos decir que, que nuestra labor sería también pasar de hacer una historia de la psiquiatría a intentar hacer una historia de la subjetividad. Este es otra frase, otro párrafo extraído de una obra de Fernando Colina que me parece interesante para el momento actual, para el momento histórico actual en el que estamos viviendo y que tiene mucho que ver con la cultura y con nuestra propia historia cultural, ¿no? La sociedad de consumo indujo unas estrategias del deseo exigentes e insaciables, cuya primera consecuencia es la inestabilidad psicológica, la ansiedad y esa intolerancia al duelo, la depresión y la frustración que tan acertadamente nos caracterizan. Una vez instaurado el derecho a la felicidad como una exigencia irreemplazable, cualquier fallo, lentitud o tropiezo del deseo nos vuelve pacientes de la psiquiatría con excesiva facilidad. Es decir, esa especie de ampliación de la demanda en salud mental tiene mucho que ver con la gestión del malestar, que no tiene por qué ser patológico, naturalmente, sino que es inherente a la propia vida humana. Y termino con estas dos maneras, digamos, de entender la historia de la psicopatología. Digo la historia de la psicopatología porque esta lección ha ido de historia, pero realmente para entender la psicopatología en general, en el presente, ¿no? Podemos entender el síntoma o el trastorno mental desde un punto de vista esencialista, ¿no? Considerándolo como una entidad natural, como una realidad concreta y fragmentada que se instala en el individuo y que se relaciona con variables somáticas invariables, ¿sí? Y que pues pueden ser exploradas a través de, de la neuroimagen o de otro tipo de exploraciones más o menos sofisticadas. Pero hay otra manera de entender la psicopatología, que sería desde una concepción no esencialista, es decir, como una entidad cultural que se integra en la totalidad del individuo, ¿sí? Es decir, un trastorno mental no afecta solo al cerebro, sino que afecta al propio ser, a la persona en general,
que depende de una concepción contextual variable y que nos remite pues, a símbolos, a mitos, a mentalidades individuales y colectivas y a la subjetividad y a la experiencia psicótica, ¿no? Es decir, yo creo que hay maneras y maneras de entender la psicopatología y me parece que la reflexión histórica, esta historia en el presente, esta historia que sirve para pensar el presente, nos resulta de gran utilidad para nuestro trabajo, para nuestra reflexión actual sobre la locura. Esto es lo que de alguna manera he intentado mostrar con algunos ejemplos, con algunos estudios de caso extraídos de la historia, pero que me parece que tienen grandes paralelismos con lo que nos podemos encontrar hoy en la clínica o en las instituciones. Muchas gracias.